Bien, hermanos, queremos agradecerle al Señor que nos levanta temprano para buscarlo e invocar su nombre y su presencia en estas experiencias que estamos teniendo de estudio, de oración y de preparación para la lluvia tardía. Queremos invitarle para que oremos en esta hora. Querido Padre, gracias te damos por hacer posible esta conexión, por hacer posible esta experiencia, esta reunión. Gracias te damos porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Pedimos en esta hora, querido Padre, que nos llenes de tu Espíritu Santo, que nos ilumines, que nos bendigas en gran manera y que podamos, Señor, ser habilitados para comprender los misterios de la redención, para conocer al Redentor y conocer la redención. En el nombre de tu amado Hijo te lo agradecemos. Amén. Amén. Queremos abordar, hermanos, esta semana la temática del gran conflicto. ¿Sí? La visión del gran conflicto en en el contexto amplio de lo que presenta las Sagradas Escrituras. Entonces, bienvenidos a esta serie que se estará teniendo esta semana. Invitado para que traiga nota y apunte y porque vamos a mandarlos a muchos libros aquí que sean necesarios como la guía de estudio, ¿sí? Entonces, para que nosotros entremos en materia, necesitamos vislumbrar un poco, hermanos, lo que presenta la palabra del Señor acerca del gran conflicto, el inicio, ¿sí? Ya nosotros hemos estudiado bastante sobre el libro de Génesis, pero entender que el resumen de la visión del gran conflicto está en Génesis 3:15, en un versículo. Es un versículo, es una profecía, ¿sí? Es un texto que cubre aproximadamente los 6.000 años, o por así decirlo, todo lo que es el mundo de pecado, de maldad, ¿sí? Génesis 3:15 va hasta después del milenio, o sea, cubriendo eventos, a grosso modo, ¿no? Cubre los eventos desde la entrada del pecado aquí en la tierra hasta la eliminación del pecado aquí en la tierra, ¿sí? Y eso nos lleva históricamente más allá del milenio. Entonces, por eso la piedra base de estudio en este contexto que queremos abrir es Génesis 3:15. Nosotros tenemos aquí estas promesas del Señor que nos dicen: la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Vamos hacia ese día perfecto en ese día del Señor, ¿verdad? En aumento hasta que el día es perfecto. Y también el apóstol Señor nos dice a través del Espíritu Santo: tenemos la palabra profética más segura y hacen bien en estar atentos a ella como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que amanezca el día y el lucero de la mañana salga en sus corazones, ¿verdad? Estamos bajo estas promesas del Señor que nos animan a entrar profundamente en su palabra, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos Génesis 3:15, es el resumen, como lo hayamos mencionado. Entonces, el resto de las escrituras el resto de las escrituras es el resultado, hermanos, es el resultado de el desarrollo de Génesis 3:15. ¿Estamos? O sea, las escrituras, todo lo que narra el Antiguo Testamento es el desarrollo de esa controversia, de ese gran conflicto entre Cristo, Satán, entre Cristo, sus ángeles y sus siervos, y Satanás, sus ángeles y sus siervos. Son, por así decirlo, los protagonistas de esta gran controversia, de esta gran controversia. Por eso tenemos la palabra profética y ahí es donde nosotros podemos entender estas partes que vamos a mencionar aquí. Por ejemplo, aquí mencionamos un análisis del fundamento bíblico de las visiones del gran conflicto, análisis profético histórico y análisis histórico profético. O sea, estas dos palabras que parecen ser allí un juego de palabras, pero vamos a definirlas un poco para que entremos en materia. Estamos, por ejemplo, análisis profético histórico, ¿sí?
y lo vamos a ampliar ahora en el desarrollo de la temática. Y análisis histórico profético. O sea, cuando digo profético histórico, estamos cubriendo del pasado hacia el futuro, ¿sí? Del pasado hacia el futuro. Hay un análisis, hay un recorrido profético, ¿sí? Profético histórico, porque en ese contexto tenemos que lo histórico es profético, ¿sí? O sea, la historia está en profecías. Pero cuando nosotros hacemos el análisis histórico profético, ya estamos trabajando de aquí para allá. O sea, desde los cumplimientos hacia la profecía que se dio inicialmente. ¿Listo? O sea, haga de cuenta de que estamos hablando de profético histórico, va del pasado hacia el futuro, ¿sí? Hacia el futuro. Y análisis histórico profético va del futuro hacia el pasado, ¿sí? Y eso lo vamos a ver en este enfoque que queremos compartir para tener una idea global de lo que es, según la palabra del Señor, esta gran controversia y lo vamos a mirar desde, primero desde la perspectiva bíblica y luego desde la perspectiva del espíritu de la profecía, ¿verdad? Ya mencionamos las promesas con las cuales allí, este texto lo vamos a citar al final, es un párrafo que está en el conflicto de los siglos, que es muy interesante allí en la introducción, ¿verdad? Las escenas de la lucha secular entre el bien y el mal, dice, mediante la iluminación del Espíritu Santo, las escenas de la lucha secular entre el bien y el mal fueron reveladas a quien escribe estas páginas. Esto está escrito por Ellen White. ¿Sí? En este caso, aquí vemos una manifestación del don profético, ¿sí? Y luego vamos a volver a este párrafo, contemplar las peripicias de la gran lucha secular entre Cristo, príncipe de la vida, autor de nuestra salvación, y Satanás, príncipe del mal, autor del pecado, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar este párrafo al final que tenemos aquí. eh, y ahora vamos a entrar aquí, hermanos, en lo que queremos cubrir. Nosotros estamos esta semana queriendo cubrir este periodo de tiempo, este periodo de tiempo que estoy señalando. ¿Sí se ve en pantalla, hermanos? Lo que estoy señalando. Hola. Sí, pastor, buenos días. Sí, Muy señor, bien. las Entonces piernas yo de estoy Roma, señalando, periodo del 168. Sí se vamos a ve. cubrir este pedacito de tiempo que está aquí. ¿Ya? ¿Qué dice ahí, hermanos? Sí. Piernas, hablando de las piernas, ¿verdad? Estamos hablando de la historia de Daniel 2. ¿Listo? Análisis profético histórico, ¿sí ve? Es un análisis profético histórico. Entonces, lo que vamos a mirar esta semana está aquí, en este tramo histórico. Pero para yo entender este tramo histórico, debo saber que este tramo histórico hace parte de un bloque de eventos que el Señor ha revelado en la palabra. Entonces, yo debo conocer el contexto para introducirme en la parte que quiero investigar, ¿sí? Que esa parte que vamos a cubrir en esta semana, en el conflicto de los siglos, desde los capítulos 1 al 16, vamos a mirar que estamos cubriendo esta sección y que esta sección hace parte de un bloque y ya allí le vamos a dar zoom, pero hoy queremos introducir un poco de lo general, la parte general de la visión, ¿verdad? Por eso decimos aquí que este es un análisis, en esta diapositiva vemos un análisis profético histórico de Daniel 2. O sea, miren dónde está acá en este caso, porque es profético, porque ellos, dice, recorren la historia en la profecía, ¿sí? A través de la profecía se conoce la historia. En el caso de Daniel, ¿sí? Él ve hasta el fin, la eternidad recobrada allí, ¿verdad? Pero miren todo la historia que tenía que suceder. Y entonces vemos que en el caso de Daniel, está viviendo en los tiempos de Babilonia, en Babilonia y en el tiempo de Medo-Persa, ¿cierto?
pero él tiene que cubrir en la visión. Entonces, este es un análisis profético histórico, ¿ya? No podemos adelantarnos en el tiempo, no podemos, hermanos queridos, no podemos adelantar el tiempo, pero sí podemos adelantarnos en el tiempo, ¿verdad? Esa frase es muy importante que usted la tenga, ¿verdad? El don profético nos permite como pueblo remanente, ¿verdad? En este caso el profeta se adelanta, ¿sí? Se adelanta en el tiempo por medio del don profético. Y en el profeta ahora el pueblo participa de una experiencia interesante, ¿verdad? Entonces aquí vemos el recorrido profético del año 600 antes del Mesías, bueno, al 2024 más o menos estamos hablando de un recorrido de 2600 años, ¿sí? De 2600 años. Estamos a 2600 años del profeta Daniel, ¿ya? Y nosotros estamos mirándolo de aquí para allá. Ellos vienen viendo la historia de allá para acá, porque la historia estaba en proyecto. En el tiempo de Daniel solamente estaba la historia, por así decirlo, hasta la cabeza de oro y en este caso los pechos de plata, ¿cierto? ¿Ya? Luego iba a seguir Grecia, estaba en proyecto. Luego viene Roma, para Daniel Roma era una profecía, ¿sí? Y luego el reino dividido, y luego viene el reino de quién? El reino de Dios, ¿verdad? El reino eterno, ¿cierto? Entonces fíjense que aquí vemos un recorrido profético histórico. Estamos mirando la profecía desde ese ángulo, ¿ya? Y esto es importante para lo que queremos concentrarnos allá. El conflicto de los siglos que vamos a estudiar esta semana, entonces estaríamos cubriendo esta parte de esta sección, ¿sí? De esta sección de aquí, de las piernas de hierro, ese periodo, lo que sucedió en ese periodo del año 168 antes del Mesías al 1798. Aunque el recorrido específico que vamos a hacer es del año 31, por así decirlo, a 1800, eh, hasta 1700, ¿sí? El recorrido que vamos a hacer en esta semana es del año 31 hasta el año 1700, ¿sí? Por lo tanto, eso quería compartirles aquí para que nosotros miremos que este conocimiento es básico, es el fundamento del conocimiento que queremos impartir, ¿sí? Vamos a mirar esta es la diapositiva que nos muestra Daniel 7, el paneo, ¿verdad? Este paneo histórico, este paneo profético histórico de Daniel 7, ¿sí? Y ahora el Señor da más luz acerca del mismo periodo, ¿no? Desde Babilonia, aquí llega hasta el juicio y luego viene el reino eterno después del juicio. Y nosotros vamos a estudiar en este contexto de Daniel 7, vamos a estudiar la cuarta bestia. Específicamente, ya lo mencionamos desde el año 31, pero noten que es la cuarta bestia de Daniel 7, ¿sí? Dios está hablando de muchas maneras y de muchas formas para que el pueblo entienda los tiempos, ¿sí? Los recorridos, lo que ha sucedido, ¿verdad? Entonces podemos decir que los padres proféticos recorren la historia en la profecía, de allá para acá, ¿sí? Los padres proféticos recorren la historia en la profecía, o sea, ellos conocen de la historia a través de la profecía, ¿sí? ¿Cata? Nosotros conocemos de la profecía a través de la historia. ¿Cata? O sea, cuando el Señor da la visión, los hechos históricos todavía son proféticos, ¿verdad? Cuando recibe la visión. Ahora nosotros de aquí para allá recorremos la visión, ¿sí? Hacemos el recorrido, ¿sí? De la historia en la profecía, ¿verdad? La historia en la profecía y nosotros tenemos la profecía y la historia. O sea, nosotros tenemos dos argumentos. En el caso de nosotros que estamos como los finales creyentes, nosotros tenemos dos argumentos.
tenemos las profecías porque el Señor conservó las profecías, ¿sí? Conservó las profecías, pero nosotros también tenemos la historia que anunciaba, que estaba anunciada en la profecía. Entonces, el estudiante, el investigador bíblico, cuenta con dos argumentos, por así decirlo, poderosos. Lo que el Señor dijo que iba a suceder y lo que finalmente sucedió. En cambio que el profeta solamente tiene, por así decirlo, tiene un argumento y es el argumento profético. Lo cree porque el Señor lo dijo. Sí, lo cree porque el Señor lo dijo. En el caso de los hijos, por así decirlo, los hijos, los que nosotros creemos porque, no solamente porque el Señor lo dijo, sino porque así sucedió. Amén. O sea, así sucedió. O sea, nosotros tenemos más motivos para creer al Señor y a su palabra, porque tenemos las profecías y tenemos la historia que confirma ese cumplimiento. Aquí vemos este recorrido aquí, en esta parte, hermanos, de Daniel 8. Miren que aquí hay algo interesante en esta historia. ¿Por qué? Porque miren que ya lo histórico, lo profético comienza a ser, ¿qué, hermanos? Lo profético comienza a ser histórico. ¿Sí? Lo profético comienza a ser histórico. O sea, en este caso, pero tenemos que entender que entre lo histórico y lo profético está lo literal, ¿verdad? ¿Sí? Hablando de los enfoques que hemos estado enseñándoles en el estudio, ¿verdad? Primero viene lo profético, luego viene lo literal y luego viene eh, lo, eh, lo histórico, ¿verdad? Por ejemplo, en esta gráfica que vemos aquí, ¿sí? Que ya en Daniel 8, no, la primera bestia de Daniel 8 vendría siendo ¿cuál, hermanos? Vendría siendo el carnero medo-persa, ¿verdad? ¿Sí? Porque ya Babilonia en esta visión, ya Babilonia no se menciona. ¿Por qué? Porque ya estaba, digamos, eh, ya Babilonia había pasado. Están rayando la presentación. Hay alguien que está allí, pronto. Entonces, es importante que nosotros miremos esta parte, hermano. ¿Listo? Entonces, para Daniel 8, entonces tenemos Babilonia era una profecía para Jeremías. Vamos a decirlo así. Para Jeremías, Babilonia era una profecía. El profeta Jeremías. Luego para Daniel, la cautividad llegó a ser literal. Llegó a ser literal y luego pasó a ser histórica. ¿Sí? Pasó a ser histórica la cautividad porque ya Babilonia pasa y llega Medo-Persa. ¿Listo? Llega Medo-Persa. Estamos entonces aquí, el carnero medo-persa, ¿verdad? Entonces, ya miren que lo profético se va volviendo literal y se pasa a ser histórico, ¿sí? Lo profético llega a ser literal y pasa a ser histórico. O sea, quiero que aprendamos esta dinámica, hermanos, desde allá. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a entender el tiempo en el que estamos nosotros viviendo, ¿verdad? En dónde estamos viviendo nosotros, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, ya pasamos a Mateo 24. El Señor da más luz en Mateo 24. El Señor está viviendo en el tiempo eh, ¿de cuál bestia? Miren que para Daniel, Roma era ¿qué cosa, hermanos? Roma para Daniel, ¿qué era? A ver, ayúdenme allí. Futuro. Muy bien. Pero para nuestro Señor en la primera venida, ¿qué era Roma? Presente. Era literal, ¿sí? Literal. Era literal, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces es importante que usted vea cómo se va a venir, cómo va en el tiempo, lo profético se vuelve literal y pasa a ser histórico. ¿Listo? Lo profético
pasa a ser literal y luego que tiene su época, entonces pasa a ser histórico, pero a la par ahí hay una profecía, porque lo que sucedió vuelve a ser, entonces también se vuelve esa historia, eso histórico se vuelve profético, porque a través de lo que sucedió en ese tramo de la historia, puedo entender lo que va a suceder finalmente en la historia final. O sea, esos cumplimientos parciales me van a ayudar a entender los cumplimientos finales, ¿verdad? Entonces, fíjese que aquí hay un paneo de los eventos que dice el Señor antes del fin. Aquí puede usted ahí tener acceso a los versículos de Mateo 24. Ahí hay un estudio que menciona aquí los eventos que tendrían que suceder antes del fin, ¿sí? Y aquí los menciona en orden, ¿verdad? Falsos profetas, guerras, tribulaciones, falsos profetas, otra vez. Ahí están los versículos, Mateo 24:11. Luego menciona multiplicación de la maldad, Mateo 24:12. Se anuncia la perseverancia de los santos allí, Mateo 24:13. Será predicado el evangelio al mundo, Mateo 24:14. Y finalmente entonces vendrá el fin. Este es un recorrido, hermanos, que está aquí ayudándonos a entender, Daniel. O sea, tenemos que entender que aquí el Señor está dando más luz al pueblo, ¿sí? Al pueblo, a su pueblo le está dando más luz. Por eso tenemos como base Daniel, porque está ayudándonos a ampliar esto que estaría sucediendo en el desarrollo de los eventos profetizados por Daniel, lo que se estaba cumpliendo, ¿verdad? Entonces, fíjese que aquí esta gráfica nos muestra es cómo está distribuido el sermón, el segundo recorrido de los eventos que arrancan aquí en Mateo 24, versículo 15. La abominación desoladora, el Señor se devuelve a dar luz sobre el mismo tramo y ahí muestra la gran tribulación, que es lo que nos vamos a cubrir. O sea, desde la perspectiva de Mateo 24, esta semana vamos a estudiar el cumplimiento profético de Mateo 24, 21 y 22. ¿Sí? ¿Captan, hermanos? Lo que es el verso 15, del 15 al 22. O sea, en esta sección. Es importante que usted vea cómo el Señor organizó el sermón del monte, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cata? Entonces, para yo entender, esto que estoy estudiando, esto que vamos a estudiar, hace parte de un bloque que yo necesito comprender el bloque, ¿verdad? Entonces, luego vienen falsos profetas y harán señales y maravillas. Verso 26 habla de los falsos profetas del fin del tiempo. Y luego la venida del Hijo del Hombre aparece en Mateo 27. En esta sección amplía la primera sección del sermón profético, ¿sí? Como lo habíamos mencionado, que el sermón profético tiene 4 secciones y la una complementa a la otra, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, aquí vemos que, por ejemplo, en esta tercera sección del sermón profético, ¿sí? Aparece aquí, en este caso, el versículo 29. Mateo 24:29 aparecen los eventos astronómicos que anuncian el fin de la gran tribulación. ¿Capta? O sea, esta sección de aquí de Mateo 24, 29 al 31, amplía la sección anterior, ¿sí? Finalmente, aquí dice que vienen las señales, primero vienen las señales cósmicas cumplidas. Luego, en Mateo 24:30 aparece la señal del Hijo del Hombre, que es la nubecita, ¿verdad? En la palma de la mano. Y luego verán al Hijo del Hombre. Esta escena, mire cómo lo presenta y nos va dando luz acerca de la segunda venida. O sea, la segunda venida estaría precedida primero por señales cósmicas cumplidas, ¿sí? Luego, después vienen en este bosquejo, ¿no? Porque es un bosquejo, viene la señal del Hijo del Hombre. Luego verán al Hijo del Hombre. Verso 30, y él le envía a los ángeles y a recoger. Por ejemplo, hermano, si yo le pregunto en este tramo, ¿en dónde estamos viviendo nosotros en este recorrido cronológico de eventos? ¿Sí? ¿En qué sección estamos viviendo nosotros?
A ver, ayúdenme allí, según lo que están viendo allí, hermanos. La primera, el oscurecimiento del sol, la luna, caída de estrellas, señales cósmicas que Y hemos visto que están ocurriendo, sí. estamos esperando que, hermano, ¿verdad? La señal del Hijo del Hombre. La señal del Hijo del Hombre, ¿verdad? Exactamente. Entonces, eso es lo que hace este recorrido, que usted se ubica de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. ¿Listo? Y luego de la señal vamos a ver al Hijo del Hombre. Amén. ¿Qué es lo que vamos a ver primero? La señal del Hijo del Hombre. Luego vamos a ver al Hijo del Hombre en el verso 30. Y luego Él envía a los ángeles a recogernos y nos lleva con Él, ¿verdad? En la segunda venida. Esto es ya lo que menciona el cuarto recorrido cronológico, porque es importante que tengamos un conocimiento de Mateo 24, que es lo que se está explicando en el conflicto de los siglos. O sea, el libro El conflicto de los siglos es una ampliación de Mateo 24 y de Daniel, o sea, de las profecías de Daniel y de todas las profecías que estaban en la Biblia que anunciaban ese tramo histórico, ¿verdad? Todo esto que vamos a recorrer. Entonces, aquí lo que vemos en este caso es que tenemos que tener como fondo esta visión, ¿sí? Es importante esto, mire, entonces aquí viene las señales cumplidas, ya se cumplen las señales en el verso 32, Mateo 24, 32 y 33. Y luego viene la generación que tiene por cumplidas las señales, que somos nosotros, ¿sí? Cumplimiento, cielo y tierra pasará, su palabra, como en los días de Noé, ahí se muestra el mundo, miren, en esta sección, el desarrollo, miren, ¿sí? Los que serán dejados, aquí habla del juicio investigador, los unos serán dejados y los otros serán tomados. Mateo verso 24 y verso 40 y 41 habla del juicio investigador. ¿Ya? Y entonces llamado a estar siempre velando y llorando. Esto es lo que podemos decir de Mateo 24. Pero ahora vamos a mirar, hermanos queridos, en el libro de Apocalipsis. ¿Sí? Aquí ya vemos a Juan en el año 81 aproximadamente. Miren que lo que era profético para nuestro Señor en el Monte de los Olivos ahora es histórico. A ver, mencióneme un evento profético de Mateo 24 que ya para el tiempo de Juan era histórico, de Juan en Patmos. La destrucción de Jerusalén. La destrucción de Jerusalén era profética en Mateo 24, pero en el libro de Apocalipsis, en el tiempo de Apocalipsis ya es histórica, por eso en Apocalipsis no se menciona, por así decirlo, explícitamente la destrucción de Jerusalén, porque ya lo profético se había vuelto literal, que es lo que vamos a cubrir en esta semana, ¿verdad? El capítulo 1 del conflicto de los siglos va a mostrar esa experiencia literal, lo literal y en la historia, porque pasó a ser histórica, porque el Señor conserva la historia y ahora el pueblo puede tener esa información, ¿verdad? En ese sentido, ¿listo? Entonces fíjense que ahora vemos a Juan aquí las visiones de Apocalipsis. Y esto lo vamos a profundizar en la semana. Yo estoy solo dando un barrido general y animarle para que se introduzca en este maravilloso recorrido que vamos a hacer en esta semana, hermanos, que sea de gran bendición. ¿Sí? Entonces, fíjese que tenemos aquí a profeta, a adelantar el tiempo, ¿verdad? Dice aquí las 7 iglesias del Apocalipsis. ¿Sí? Entonces, miren que aquí está Juan, Johanán o Juan, ¿sí? Y aquí vemos importante esta visión de las 7 iglesias. Ustedes tienen allí las citas bíblicas de cada iglesia y hay unos referentes históricos para que usted las ubique. En la semana vamos a hablar de esto. O sea, cómo el Señor ahora nos va a dar más herramientas sobre el mismo periodo, nos va a dar más luz, ¿sí? Para ver desde diferentes ángulos el mismo tramo histórico. Mateo 24, ahora viene Apocalipsis y nos va a dar más luz el Señor en Apocalipsis acerca de este tiempo en el cual estaría viviendo la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea. ¿Y a dónde termina todo, hermanos? En la nueva que finalmente en la nueva Jerusalén. Estamos llegando, entonces, miren que este recorrido importante, ¿verdad?
en la primera venida a la segunda venida. Y es importante que usted vea cuál es la iglesia que está más cerca de la Nueva Jerusalén, históricamente, hermanos. ¿Sí? Para que nosotros miremos cuál es, hermanos. ¿Cuál es la La iglesia que está Odisea, más cerca de la la Nueva Odisea, Jerusalén? la Odisea, Odisea. Odisea. Es tremendo, ¿verdad? A mí me impactó cuando yo miré esta gráfica y a veces nosotros no entendemos eso. ¿En qué iglesia estamos viviendo nosotros hoy, hermanos? ¿Sí? ¿En qué iglesia estamos viviendo? La Odisea. En el Literalmente, ¿verdad? periodo, en el En la periodo. Odisea, ¿verdad? Pero esta semana vamos a recorrer, vamos a ir en la historia, ¿sí? A la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira. Vamos a ir al pasado, ¿ves? Para entender el presente, para entender el deber presente que Dios tiene para nosotros y el desafío presente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si uno analiza cuál era la iglesia que estaba más, bueno, la iglesia que estaba allí pegada a la vieja Jerusalén. ¿Cuál es la iglesia que nace en la vieja Jerusalén? Éfeso. Eso. Éfeso. Éfeso, ¿verdad? Muy bien, Éfeso. Estaba cerca de la vieja Jerusalén, ¿sí? Pero miren que la iglesia de la Odisea es la iglesia que está más cerca de la nueva Jerusalén y eso nos debe ayudar a nosotros, hermano, este cuadro, a ubicarnos en el tiempo, ¿cierto? ¿Qué es lo que queremos? Ahora el Señor refuerza más luz a la iglesia, mire, le da más luz para que nosotros entendamos lo mismo de diferentes maneras. Viene la visión de los sellos, los 7 sellos del Apocalipsis, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí encontramos este barrido de los 7 períodos y recuerde siempre que todo va a terminar en la Nueva Jerusalén. Entonces el reino eterno o la eternidad recobrada, ¿verdad? Entonces ellos, en este caso Juan está viviendo en este tramo y Dios le muestra este recorrido desde el año 81 al año 2024. Aquí hay aproximada 2000 años. 2000 años, hermano, ¿cierto? Aquí aparecen los caballos, bueno, el caballo amarillo, el caballo blanco, el caballo rojo, el caballo negro, el caballo amarillo. Y ahora nosotros estamos en el fin del tiempo. Estamos viviendo en el fin del tiempo, ¿verdad? Porque aquí presentamos, esto es importantísimo. Ahora el Señor da más luz. Miren, hermanos queridos, para que usted vea de dónde viene trabajando el Señor con nosotros, enviándonos luz para que nosotros podamos comprender y andar en la luz. Amén. Entonces, fíjese, aquí vemos ahora las trompetas. Vienen a darnos más luz acerca de qué, hermanos. Vienen a darnos más luz acerca de estos eventos tan trascendentales que han sucedido. Van a rellenar, o sea, el Señor está rellenando la historia para que nosotros armemos el rompecabezas, ¿cierto? Armemos el rompecabezas, ¿cierto? Entonces, las 7 trompetas nos van a venir a ayudar, ¿sí? Ahora miren, aparece aquí Apocalipsis 12 y estamos haciendo un recorrido general. Apocalipsis 12, viene el Señor a darnos más luz todavía. ¿Cuánto nos ama el Señor, hermanos? ¿Cuánto ha querido el Señor que nosotros andemos iluminados para que iluminemos al mundo? ¿Verdad? Apocalipsis 12 ahora miren, Apocalipsis 12 es una visión maravillosa con todos los detalles. Bueno, no, es una visión comprimida. Pero miren este cuadro, hermanos, los 4 ataques del dragón en la historia, ¿verdad? Es lo mismo que estamos tratando de mirar, ¿verdad? El dragón ataca a la mujer encinta, Génesis 3:15, ¿verdad? Aquí tenemos que arrancar de Génesis 3:15. La visión del gran conflicto está resumida aquí, está ampliada, ¿sí? Aquí está Apocalipsis 12, 1 al 4, ahí hay 4000 años, ¿sí? El Antiguo Testamento. Luego viene el ataque del dragón al hijo. Cuando el hijo nace, está implícito ahí, hermanos, el ataque, porque el dragón también ataca al hijo cuando nace el Mesías, ¿verdad? En Apocalipsis 12:5, ahí menciona que la mujer dio a luz un hijo. Ese ataque del enemigo duró 33 años al hijo, ¿verdad? Desde que nace hasta que finalmente el hijo muere por nosotros y asciende resucita. Ahora luego el dragón va a atacar a la mujer posparto, ¿verdad? Que la mujer huye. Ahora viene que el dragón quiere destruir a la iglesia, en este caso ya la iglesia apostólica, ¿verdad? ¿Sí?
Y ahí hay 1813 años. Y finalmente el dragón ataca al remanente. Entonces, fíjese, hermanos, en esta visión del gran conflicto, ¿bajo qué ataque estaba viviendo Juan, el profeta Juan? ¿Bajo qué ataque del dragón estaba viviendo el profeta Juan? Tercer ataque. ¿Mm? Tercer Perfecto. ataque. Tercer ataque. Y nosotros estamos viviendo ¿en cuál ataque, por así decirlo? Cuarto. Exactamente. Entonces lo que estamos haciendo es como ubicarse. Ah, aquí el enemigo atacó de esta manera, pero mire cómo lo va a atacar acá en el fin del tiempo. Entonces el Señor viene a darnos más luz sobre estos tramos de la historia, ¿sí? Entonces ya lleva 180 años el dragón atacando al remanente. Y esto deberíamos nosotros despertar, hermanos, a esto, a esta obra que está haciendo el enemigo en el fin del tiempo, ¿verdad? Apocalipsis 17, ¿sí? ¿Estamos? Entonces vamos aquí, el Señor viene en Apocalipsis 13 a darnos más luz todavía, miren, más luz para el pueblo. Y aquí aparecen entonces las bestias, según lo que he estado estudiando, hermanos. Juan, aquí Dios le muestra a Juan 4 bestias. En Apocalipsis hay 4 bestias. La Roma papal, está Francia, Apocalipsis 11:3 al 14. Ahí aparece la bestia Francia que quema la Biblia, ¿ya? Y es la que le da la herida de muerte a a la Roma papal, ¿sí? Y luego aparece Estados Unidos allí en la tercera bestia, Apocalipsis 13:11 al 14, y luego aparece lo que se llama la imagen de la bestia, que se forma en los Estados Unidos. Y en este enfoque, hermanos, estamos compartiendo la manera de estudio para que usted investigue que esto está relacionado con la formación de la ONU en Norteamérica, ¿sí? Porque la ONU se trajo a las demás bestias, ¿sí? Para América. En la ONU están todas las bestias. Está Francia, está Roma papal, está Grecia, están los medopersas, Irán, están los países babilónicos, está Egipto. Bueno, lo que vamos a ver aquí, estoy dando un paneo general y lo animo para que usted siga estudiando esto a la luz del conflicto de los siglos, que es donde podemos entender estas dinámicas a grosso modo, ¿verdad? Y luego viene el reino eterno. Entonces fíjese que esta visión de Apocalipsis 13 nos muestra el Señor más luz, ¿ya? Estos recorridos van histórico profético, por eso decimos, ellos son los padres, los padres proféticos recorren la historia en la profecía y creen por la fe, ¿sí? Nosotros creemos por la vista, o sea, los hijos, vamos a mirarlo aquí, ahora vamos al tiempo del lenguaje, análisis profético histórico de Apocalipsis. Miren que cuando el lenguaje recibe las visiones, ¿en qué bestia, o sea, bajo qué bestia está ministrando el lenguaje como profeta del Señor? ¿Ah? Estados Unidos. Exactamente, entonces Estados Unidos era una profecía para quién, hermanos? Era una profecía para Juan. Pero Estados Unidos llegó a ser literal para él en Guay, en este caso, literal. Y ahí tenemos una historia que Dios nos contó con relación. Y nos vamos acercando cada vez más a la nueva Jerusalén. Los Estados Unidos, miren que ya ahora aparece la imagen de la bestia, que la imagen de la bestia es donde se sana la herida. ¿Cómo se sana la herida de la bestia? De Apocalipsis 13:11. La se sana la herida es en la imagen de la bestia. ¿Sí? Aquí yo estoy dando un paneo general y desde Génesis, desde Daniel tenemos que hacer ese recorrido, hermanos, para que usted se ubique y se contextualice. ¿Sí? Entonces, los hijos proféticos recorren la profecía en la historia. Entonces, los profetas creen por fe. Los profetas creen por fe. Los hijos, en este caso nosotros, que somos hijos de los profetas, creemos por vista. Amén. Creemos por vista, ¿verdad? Porque ya nosotros vimos que lo que el Señor dijo que lo que el Señor dijo se cumplió, ¿sí? Entonces fíjese que en este caso ya estamos entrando en el paneo general, esta visión del gran conflicto de 1858, que de paso se la recomiendo que se la lea en el libro Primeros Escritos y en la historia de la redención.
¿sí? Porque el primero escrito fue escrito en 1858. La visión del gran conflicto de Lowes Grove, el 14 de marzo de 1858, el Señor reveló esta maravillosa visión del gran conflicto y el Señor le ordenó a su sierva que la escribiera. Y luego esa visión se fue desarrollando, y luego aparece el libro que se llama, hermanos, Historia de la Redención. Entonces, la visión del gran conflicto está en la tercera parte de Primeros Escritos, el libro Primeros Escritos. Pero en este libro que se llama Historia de la Redención, es un desarrollo de esa visión, y aquí hay una maravilla porque aquí están todos resumidos, por así decirlo. Estos 8 libros que están aquí están resumidos en el libro Historia de la Redención y en el libro Primeros Escritos. Desde la caída de Satanás, ¿ya? Desde la caída de Satanás, miren ahora entonces el Señor qué hace con el don profético en el fin del tiempo, ¿ya? Miren ahora va desde la caída de Satanás, patriarcas y profetas, comienza con la caída de Satanás. Y el conflicto de los siglos, el último libro, termina con ¿qué, hermanos? Termina con la El tierra nueva. triunfo, el La triunfo de tierra Dios. nueva. Amén. Entonces, aquí vemos nosotros esta visión, hermano. Miren, este recorrido viene así. Los padres proféticos recorren la historia en la profecía de allá para acá. Este recorrido de aquí, desde el origen del pecado, por eso se llama eso se llama el Evangelio eterno. Miren, ahí está el Evangelio eterno, hermanos. El Evangelio eterno son estos 8 libros que el Señor nos reveló desde el lugar santísimo. Apocalipsis 14:6 dice que tendríamos el Evangelio eterno o el espíritu de la profecía. Apocalipsis 12:17, ¿ya? Desde la eternidad perdida a donde nos lleva el Señor, a la eternidad recobrada en la visión del gran conflicto. ¿Estamos? ¿Estamos? Entonces, miren, hermanos queridos, ¿qué libro vamos a estudiar esta semana? El conflicto de los siglos. ¿Ya? Vamos a estudiar el conflicto de los siglos, que fue escrito en 1888 y se hizo una corrección en 1911, cuando todavía estaba viva la sierva del Señor, ¿sí? Bajo su dirección se hace esa mejora porque querían que ese libro quedara lo mejor posible, ¿verdad? Entonces, para que usted entienda que este libro del conflicto de los siglos hace parte de un grueso grupo, de un grueso grupo mayor, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, hermano, mire, ahora sí. ¿Listo? Entonces, fíjese que ahora nosotros tenemos este privilegio de recorrer la historia en la profecía, pero también podemos, ¿qué cosa, hermanos? Los hijos proféticos recorren la profecía en la historia. Amén. ¿Ya? Los padres recorren la historia en la profecía. Ellos creen por fe. Nosotros creemos por vista. O sea, nosotros tenemos más argumentos para creer en el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos las profecías que anunciaban lo que iba a suceder y también tenemos los hechos históricos sucedidos. ¿Entiendes? Por ejemplo, vamos a tomar aquí en el caso de lo que estamos, para Daniel, la Roma, la Roma, la bestia, Apocalipsis, Daniel, bueno, aquí vamos a hablar ¿sí? Daniel 7. Para Daniel era una profecía, para nosotros es historia. Entonces nosotros tenemos 2 elementos importantes para predicarle al mundo, las profecías de la Biblia y la historia, cómo se cumple lo que el Señor dijo: cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Entonces fíjense que los hijos proféticos recorren la profecía en la historia. Entonces aquí vemos, ya vemos retrospectivamente, miren, en esta visualización que hay aquí. ¿Canta? El juicio investigador, Roma, viene la Roma como un bloque, hermano. Aquí está la Roma como un bloque, la Roma papal y la Roma imperial, ¿sí? Del año 1700 estamos hacia atrás, ¿no?
1798, por ejemplo, ya llevamos 180 años del juicio investigador en el 2024, ¿verdad? Ahora para atrás nos tiramos en esta visión de Daniel 7 y vamos a encontrar allá a la Roma papal 1798, 538 y luego la Roma imperial de ahí para abajo hasta el 168 antes del Mesías. Estamos recorriendo la historia de manera inversa. Luego está Grecia desde el 168 al 331 antes del Mesías. Sí, ahí vemos luego, vemos que vemos a Medo-Persa, ¿sí? Vemos a Medo-Persa desde el 538, ¿verdad? ¿A qué contamos ahí, hermanos? Desde el 538 al 331. Y entonces luego viene Babilonia, ¿sí? Donde se lleva al final allá al año 500, el año 605. ¿Sí? Al año 605. Ahí hubo un errorcito, me equivoqué allí, ¿verdad? Pero ¿dónde comienza todo? 600 años, 600 años antes del Mesías. Y estamos hablando de que estamos mirando de aquí para allá. 200 años atrás. O sea, el don profético no podemos nosotros devolvernos en el tiempo. No podemos devolver, ¿verdad? No podemos devolver el tiempo, pero sí podemos devolvernos en qué, hermanos, en el tiempo. ¿Listo? Entonces fíjese que ahora vemos aquí el don profético. El Señor nos permite a nosotros tener un cuadro del presente hacia el pasado y del pasado hacia el presente, como usted lo quiera. ¿Ya? Ahí está la historia de lo que nosotros, el recorrido de los 6000 años de pecado, ¿verdad? Está el recorrido, todo esto para que el pueblo del Señor comprenda las que, comprenda, entienda, viva, porque es un llamado del Señor a vivir este mensaje que está compactado, hermanos. Miren, aquí hemos cubierto más de 2600 años en media hora. Hemos condensado, ¿sí? Y el Señor nos ha dado todo esto con el único propósito de que nosotros seamos iluminados, que nosotros también podamos ser luz en donde estemos, un foco de luz, con toda esta gama, con toda esta bendición que el Señor nos está mencionando, ¿verdad? Porque estamos en el tramo final de la historia de este mundo. El pueblo de Dios ha recibido la luz que nosotros necesitamos para alumbrar la tierra, para que nosotros alumbremos la tierra con la gloria del Señor. Amén. Por eso, mis amados hermanos, esta es un llamado, es una invitación para que sigamos estudiando la Biblia de esta manera. No solamente a enfatizar las partes, sino el todo, a entender el cuadro grueso. Y ahora como investigador, como estudiante, usted tiene estas herramientas que el Señor nos ha ido dando en la historia para que formemos, para que tengamos claridad sobre lo que el Señor quiere, sobre todo, hermanos, hoy cuando estamos al fin de la historia de este mundo, ¿verdad? Quiero terminar, hermanos, en esta hora leyendo lo que está aquí en la introducción del libro El Conflicto de los Siglos, que es un párrafo de bastante aquí en la introducción, ¿sí? Dice en esta parte, hermanos, el párrafo 24 de la introducción. Dice, el objeto de este libro no consiste tanto en presentar nuevas verdades relativas a la lucha del pasado como de hacer resaltar hechos y principios que tienen relación con acontecimientos futuros. Sin embargo, cuando se toma en cuenta esos hechos y principios como parte de la lucha que se desarrolla entre las fuerzas de la luz y de las tinieblas, todos esos relatos del pasado cobran nuevo significado y se desprenden de ellos una luz que proyecta rayos sobre el porvenir, alumbrando el sendero de los que, como los reformadores de los siglos pasados, serán llamados aún a costa de sacrificar todo bien terrenal
a testificar de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. Amén. Entonces, hermanos queridos, este es un regalo que nos da el Señor y es un llamado que nos da el Señor porque nos tocó el turno a nosotros de hacer brillar la luz que el Señor ha venido dando a través de la historia a este mundo, a esa luz, o sea, que nosotros podamos mostrar cómo las visiones proféticas llegaron a ser literales, luego llegaron a ser históricas y ahora esos eventos están anunciando, en este caso, por ejemplo, la destrucción de Jerusalén, que era una profecía, era un símbolo también y llegó a ser un hecho histórico, pero también era un anuncio profético porque en la destrucción de Jerusalén estaba Dios profetizando también, hablando del fin del mundo, ¿verdad? Entonces, esas profecías llegaron a ser literales, luego pasaron a ser históricas porque el Señor conserva la historia y luego termina siendo como, hermanos, profética, porque a través de eso que sucedió, el Señor nos está mostrando lo que va a suceder. Pero el Señor quiere que en el caso de nosotros, hermanos, podamos ser, podamos ser, podamos ser librados de lo que está por venir sobre la tierra y que podemos ayudar a otras personas a prepararse porque estamos en el tiempo de los grandes acontecimientos, cumplimientos proféticos que estaban escritos en la palabra del Señor. Todo estaba revelado. Y allí dice, hermanos, quería compartir este párrafo que está aquí en el libro de Conflictos de los Siglos, el capítulo 4, el párrafo 2 dice, la historia del pueblo de Dios durante los siglos de la oscuridad que siguieron a la supremacía de la Roma papal está escrito en el cielo, aunque ocupa escaso lugar en las crónicas de la humanidad. Es interesante este párrafo. Esa historia está escrita ¿en dónde, hermanos? En el cielo, ¿sí? Aunque en la tierra no ocupe un lugar importante, esa historia está escrita en el cielo. Y por eso desde el cielo el Señor nos, ¿qué cosa, hermanos? Nos reveló estas maravillas. ¿Y por qué el don profético? Ah, porque la historia estaba escrita ¿en dónde? En el cielo, y el Señor ahora se la revela ¿a quién, hermanos? A su sierva, para que el pueblo del Señor en el fin del tiempo tenga toda la luz que necesita para estar de pie frente a lo que estaría haciendo el enemigo en el fin del tiempo, ¿cierto? Esta nube negra que iba a formar en el fin del tiempo, lo que se llama la imagen de la bestia, ¿sí? O sea, el pueblo remanente tendría que hacerle frente a esto que se llama la imagen de la bestia, Apocalipsis 17, lo que yo a veces le digo a los hermanos, que digamos nosotros vamos para la Nueva Jerusalén, ¿sí? La Nueva Jerusalén. Pero nosotros estamos en Apocalipsis 14, en el mensaje de los ¿qué? En el mensaje de los tres ángeles. Y tenemos que pasar por todos los eventos que están entre Apocalipsis 14 y Apocalipsis 21. Todos esos eventos tenemos que pasarlo en victoria, las postreras plagas. Y entonces luego en el capítulo 17 el Señor amplía. Apocalipsis 17 es una ampliación de Apocalipsis 13, 14 al 18. Es el ministerio de esta bestia que se estaría levantando, que es la amenaza para el remanente. ¿Sí? Es la amenaza para el remanente. ¿Ya? Y entonces el pueblo de Dios finalmente Apocalipsis 18 da el fuerte pregón final y en Apocalipsis 19 entramos a la nueva Jerusalén. Todo esto ha hecho el cielo, ha venido trabajando, hermanos, el cielo, está trabajando y seguirá trabajando, entre tanto haya gracia en este mundo. El deber de nosotros es como siervos del Señor, echar mano de toda la luz que el Señor ha venido enviando desde los siglos pasados para que podamos alumbrar en este tramo de la historia y muy pronto podamos, hermanos, entrar con Él a la nueva Jerusalén. Que podamos entender, hermanos, estas maravillas es el propósito y la oración de este servidor,
que usted pueda comprender cada vez más y mejor la historia de la redención de allá para acá, de aquí para allá, el pasado, el presente. Nos tocó el turno a nosotros, hermanos. Echemos mano de la palabra del Señor y del Espíritu de la profecía para alumbrar la tierra en este tramo. Vamos a orar, querido Padre, gracias te damos por hacer posible este estudio, por hacer posible este recorrido. Ha sido intenso, extenso. Señor, oramos para que tu Espíritu Santo lo haga entendible para nosotros, que cada vez podamos entender más y mejor las peripecias de la gran controversia, todo lo que ha sucedido, para poder entender lo que está sucediendo, porque queremos estar de parte tuya, aunque se desplomen los cielos. Te rogamos, Padre, que nos abras el entendimiento para que podamos, Señor, entender, vivir y llénanos de tu Espíritu Santo para compartir estas maravillas. En el nombre de tu eterno Hijo te lo agradecemos. Amén, amén.